leaving home. We spent the late nights making things right between us. Bueno chicos, welcome back. Quiero saludar a mis estudiantes de primero, de segundo, que también pueden ver estos videos, o tal vez de tercero, de secundaria. Espero que todos estén bien, espero que sus familias también estén sanitas, que todos estén unidos en familia y que, bueno, pidamos siempre a Dios de que estos momentos ya pasen pronto. Creo que todos anhelamos volvernos a ver, abrazar, pero bueno, yo sé que con la ayuda de Dios todo esto va a pasar pronto. Bien, este video lo van a poder ver los estudiantes de segundo de secundaria, pero también los de tercero, porque son temas parecidos. Y vamos a trabajar básicamente lo que es y lo que son las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Vamos a recordar un poco lo que era el presente simple. El presente simple era toda acción que se convertía o era un hábito o una rutina. Vamos a poner acá hábito o rutina. Si es un hábito o una rutina, esta puede suceder todos los días, frecuentemente, muy a menudo, algunas veces, pero se hace como una rutina. Por otro lado, cuando hablamos del presente continuo, el presente continuo habla de acciones, de hechos que están sucediendo en el momento. Podríamos decir en este momento. O ahora. Entonces, para hablar de un presente simple, lo que debemos entender es que nuestra oración está compuesta de los siguientes elementos: un sujeto, un verbo y un objeto. Por otro lado, el presente continuo tiene un sujeto, tiene un verbo auxiliar, enseguida vamos a responder eso, tiene un verbo principal y tiene un objeto. Entonces, una oración en presente simple sería: He goes to school. Él va a la escuela, él va al colegio. Recordamos que en los videos anteriores sobre el presente simple había una regla que cambiaba el verbo en tercera persona. Esto solamente se daba en oraciones afirmativas. Tercera persona era he, she, it. Por esa razón, a través de esas reglas, podemos añadir s o es y también ies. Pero si hablamos del presente continuo, es una acción que está sucediendo ahora, en el momento. Vamos a necesitar un sujeto, ¿sí? Vamos a utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el verbo to be. Y recordamos en sus formas. Presente del verbo to be, am, is, are. En este caso, si utilizamos el sujeto que es he, el verbo auxiliar es is. Otro verbo que es importante es el verbo principal, que en el caso de inglés corresponde al verbo que termina con ing. Esa terminación ing hace referencia a la terminación ando, endo y endo en español. Por ejemplo, él está, come, hasta ahí sería la oración, él está, come. Pero si le ponemos esa terminación ing, tendríamos la oración él está comiendo. Él está comiendo, él está comiendo, ¿qué podría estar comiendo? Él está comiendo a banana. Él está comiendo un plátano. Pero podemos complementar esta oración con la siguiente palabrita: now. Él está comiendo un plátano ahora. Entonces, las diferencias ya se ven claras. Sin embargo, es bueno recordarles el contenido que tienen las oraciones, los elementos de los que dependemos en la oración. Presente simple tiene sujeto, verbo y objeto. Presente continuo tiene sujeto, verbo auxiliar, verbo ing o verbo con ing y objeto. La diferencia es que en el presente simple hablamos de hábitos y rutinas y en el presente continuo hablamos de algo que está sucediendo ahora o en este momento. Una oración negativa hará referencia a lo siguiente: sujeto, utilizamos auxiliares, do o das, obviamente ambos dependen del not. Vamos a utilizar el verbo, voy a solo escribir sobre esto, el objeto, y tendríamos una oración negativa. Una oración negativa de presente continuo sería el sujeto, el verbo auxiliar,
la negación, not, el verbo con ing y el objeto. Una oración negativa. Si hablamos de una oración interrogativa, en el presente simple utilizamos do o das, seguido del sujeto, del verbo, del objeto y el signo de interrogación. En el caso del presente continuo empezamos con un verbo auxiliar o con el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo con ing o terminado en ing, el objeto y el signo de interrogación. Si vemos las preguntas tendríamos que si hablamos del presente simple, empezamos con auxiliares do y das, más el sujeto, más el verbo, más el objeto. Por ejemplo, esta oración que está en forma afirmativa, he goes to school, en forma de pregunta, empezaría con el das. ¿Por qué estamos utilizando el das? Utilizamos das, recordamos los videos y las clases previas, con tercera persona. Cabe decir he, she e it. Entonces empezamos la oración con does he go to school? Sería la pregunta. Recordamos que en preguntas o en formas negativas, en cuanto al presente simple, el verbo ya no cambia, como lo hemos visto en el presente simple en la forma afirmativa. Solamente tenemos que tener cuidado de esos casos. Sin embargo, por otro lado, cuando hablamos del presente continuo, el presente continuo tiene, de repente es más fácil en cuanto al uso, porque si vemos la oración negativa, vamos a estar trabajando siguiendo los mismos pasos que teníamos anteriormente en una oración afirmativa. Un sujeto, el verbo auxiliar, not, verbo con ing o verbo más ing y el objeto. En una oración negativa tendríamos el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo con ing más el objeto. Por ejemplo, si tenemos la oración afirmativa, he is eating a banana, en la oración negativa tendríamos he is not eating a banana. Y si hablamos de una pregunta en presente continuo, copiando los valores que tenemos acá o los mismos elementos que hemos escrito, tendríamos is como verbo auxiliar, sujeto he, verbo con ing, eating, y el objeto a banana now. Entonces, si hablamos de este tipo de preguntas, en el caso del presente simple, utilizando auxiliares do y das, o en el presente continuo utilizando el verbo auxiliar, que es el verbo to be, is, puede ser am, puede ser are, vamos a encontrar siempre dos tipos de respuestas. En el caso del presente simple encontramos una respuesta afirmativa con el yes, o una respuesta negativa con el no. Y en el caso del presente continuo lo propio. Si empezamos la oración en el caso de la pregunta con el verbo auxiliar, vamos a encontrar respuestas con yes o con no. Ejemplo, does he go to school? Respuesta, yes he does. No, he does not. Is he eating a banana now? Respuesta, yes he is. No, he is not. Si la pregunta empieza con do o con das, la respuesta va a tener das o do, dependiendo de lo que estamos utilizando en cuanto al sujeto. Si la pregunta empieza con el verbo auxiliar, am, is, are, la respuesta también va a tener el verbo auxiliar.